Muchas gracias, señor presidente. Tenemos en este debate de proposición de ley, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, un debate emocionante. Un debate que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria para Andalucía, tiene mucho que ver con una convicción, una doble convicción. La salida de la crisis en la que vivimos tiene dos caminos paralelos y necesarios. El de aquellas leyes que configuren un nuevo modelo social y un nuevo modelo económico más justo, que impugne desde nuestro punto de vista las políticas neoliberales que han llevado a esta crisis, y también leyes que vinculan a la recuperación, a la reivindicación y, en este caso, al blindaje de derechos en una transformación de carácter cultural. Sin un cambio de los valores culturales tampoco hay salida de la crisis. Y yo creo que en este recorrido del debate doble sobre las dos proposiciones del Grupo Parlamentario de Podemos y del Grupo Socialista, debemos hacer, no obstante, una reflexión sobre qué ha pasado aquí. Porque, y saludando a las organizaciones sociales, a las organizaciones que en el ámbito de Andalucía abordan y son protagonistas de las luchas y las reivindicaciones y culpables, entre comillas, de que ahora se debata de esta ley, de estas leyes, saludándolas, digo, en este debate, sí tenemos que hacer una advertencia. Nos preocupa cómo ha llegado el debate al Parlamento. Nosotros entendemos que hay dos proposiciones de ley aparentemente de idéntico espíritu, pero hay una diferente motivación política. Y es que el Partido Socialista ha hecho mal las cosas en este debate, en esta proposición. Y voy a decir por qué. Y lo digo para que no sentemos un mal precedente, porque no nos gusta que la mala praxis la obviemos y con una ausencia del debate sobre el procedimiento de cómo han llegado a las leyes pareciera que legitimamos esas malas prácticas. Entendemos que estas dos propuestas no solo no son antagónicas, sino ni siquiera tienen diferencias insalvables. Hablamos además del inicio de un trámite parlamentario que solo queda, o sobre el que solo queda, mejorar, añadir a través del debate parlamentario con enmiendas, con supresiones o con adiciones. ¿Por qué el Partido Socialista entonces presenta una proposición de ley cuando se ha sido presentada por otro grupo? No queremos que el Partido Socialista se dedique a no solo ser la línea o la corriente del Gobierno, que no es el papel del Parlamento, sino más bien al contrario, sino que cuando se producen iniciativas parlamentarias, sea del grupo parlamentario que sea, entre en un ataque de celos, haga obstruccionismo procedimental usando torticeramente el reglamento y presente la suya para ver cuántos huevos duros más hay en esa cesta. A nosotros nos parece, digo esto porque no debemos obviarlo, una mala práctica que no vamos a avalar ni a legitimar. Cuidado con que tener o estar de acuerdo en el inicio parlamentario de una ley o en el espíritu que conlleva signifique, que no lo significa, la legitimación de una práctica tramposa. No queremos que ese precedente se consolide, no nos gustan esas prácticas. Si el Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de una proposición no de ley en la que mi compañera Elena Cortés propuso en el Pleno, al que la señora Pérez hacía referencia, en una comisión, de una proposición de ley para que la convirtiera, para que presentara una ley y no la presenta por inanidad parlamentaria, ese no es el problema del resto de grupos parlamentarios. Es más, les recuerdo que usted decía que no podía salir una ley en el Parlamento ni debatirse hasta que no hubiera normativa básica del Estado. Estamos aquí, afortunadamente, sin que haya normativa básica. El Parlamento de Andalucía, soberanamente, toma la iniciativa y, además, lo celebramos. Pero no introduzcan esa mala práctica. No vale que porque un grupo haya tomado una iniciativa, el Partido Socialista bloquee, como bloqueó para el anterior pleno el debate parlamentario que se podía haber hecho en el debate anterior. Yo creo que es un procedimiento que es justo hablar de él. Es justo hablar de él, sí, madre mía, pero ustedes son a veces no solo tramposos, sino que intentan homogeneizar todo. Y no homogeneizan todo, entre otras cosas porque no tienen mayoría absoluta y además no la van a tener mucho tiempo. Y entre otras cosas también porque nosotros, en el Parlamento de Andalucía, cállense por favor, señor presidente, pido que no me interrumpa. Señor Maillo, creo que están siendo bastante respetuosos, señorías. Yo, desde luego, no daría una clase así, Sí, por ejemplo, sí, se lo digo, ¿eh? A mí si no me me interrumpe permite, mientras hablo. Si me permite, señor Maillo.
Usted y yo hemos pasado sesiones parlamentarias con mucho más ruido de fondo. Yo entiendo que usted se pueda desconcentrar ante ese ruido, pero evidentemente no se preocupe usted, que yo estaré aquí garante para que usted pueda defender desde ese atril la postura que defiende su grupo y hacerlo con toda la legitimidad que la está haciendo a partir de ahora. Y a todos los demás, incluidos también todos y cada uno de los grupos de este Parlamento, yo le rogaría el silencio, como siempre, y el respeto que todos se merecen al hablar de esa atril. Señoría, sigue teniendo la palabra. Muchas gracias, señor presidente, pero voy a reivindicar la buena educación, que además es un valor republicano. Y eso también lo tenemos en el Parlamento. Lo que queríamos decir, en definitiva, sobre el procedimiento es que lo que no vamos a compartir es que el Partido Socialista, cada iniciativa que tome cualquier grupo parlamentario, sea el de Izquierda Unida u otro, por su propia incapacidad para desarrollar y tener tensión parlamentaria, utilicen recoveco y retorcimiento del reglamento para impedir el debate en el Parlamento. Y cierro paréntesis y cierro este apartado que me parecía importante, sobre todo porque las organizaciones y colectivos vinculados a la lucha LGTBI deben saber que hay leyes que se construyen con el procedimiento y la participación activa y la demostración ejemplar de unas leyes que son producto también de ese debate y otras que no la hacen. Y también nosotros lo valoramos. Nosotros queremos que las iniciativas legislativas, independientemente de que sean susceptibles de mejora en el debate formal parlamentario, sean también producto de la tensión y de la iniciativa de la sociedad civil. Nosotros entendemos que hay una diferencia entre ambos. Una recoge el trabajo y participación del colectivo LGTBI, la otra no. Por cierto, como hicimos en Izquierda Unida en la ley de transexualidad, a la que celebro que la señora Pérez también se haga partícipe de ella, porque es verdad que la aprobamos conjuntamente. Una ley de transexualidad que vino producto de los colectivos de transexuales de Andalucía, a los que debo agradecer su presencia, porque fue también en el reflejo de esa reivindicación la que hizo que esa ley fuera buena. ¿Y saben lo que les digo? Que no existe una enmienda a la ley de transexualidad de Andalucía en ninguna propuesta, ni en la suya ni en la de Podemos. ¿Sabe cuál es la enmienda a la totalidad de la ley de transexualidad? La de un gobierno que no la desarrolla. La de un gobierno que no la desarrolla, que no la pone en práctica. Ese es el problema. Ese es el problema del doble discurso cuando venimos aquí con buena intención para llevar un buen debate sobre algo que ya terminaré en el final de mi intervención, del que nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas en esta tierra, pero empieza con la reivindicación y patrimonialización, como siempre, el Partido Socialista, de todo lo que se cuece en Andalucía. Y no, señora Pérez, no. Y sea usted más humilde, que los procedimientos de leyes ambiciosas que suponen cambios culturales en nuestro territorio son productos colectivos que afortunadamente nos trascienden a cualquier organización política o de cualquier otra naturaleza y también a los grupos parlamentarios. Hay diferencias, sí. Hay diferencias en torno al blindaje de ofertas de empleo público para las personas transexuales, a la inversión de la carga de la prueba, al régimen sancionador. Hablaremos a los planes de prevención, tan importantes, por cierto, en un aspecto en el que nos vamos a concentrar en el trabajo de nuestro grupo, que es en el ámbito educativo, en el proceso donde se produce la configuración de las conductas cívicas, sobre todo en la etapa de primaria y primer ciclo de secundaria, donde los planes de prevención, de adecuación y de normalización son clave para que esa normalización se produzca en los centros escolares y también en la sociedad en el futuro. ¿Y saben por qué? Porque se han producido cambios espectaculares en estos 20 últimos años. Cambios espectaculares que tienen que ver mucho con la movilización social de valientes hombres y mujeres que, independientemente de su identidad o su orientación, nos lanzamos, muchos de nosotros también, porque estuvimos en esa batalla en favor de la lucha y de la reivindicación. Y esta Andalucía, que emocionantemente, como decía el parlamentario señor Romero, es una tierra de tolerancia frente a un contexto mundial muy preocupante. Por eso nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas. Sí, nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas. Miren, en 10 países del mundo, que una persona como yo hubiera declarado mi condición sexual y ser una persona pública, bueno, aparte de no poderme presentar para candidato a presidente de la Junta de Andalucía ni ser parlamentario, pues hay 10 países en el mundo en que podría ser condenado a muerte. Hay 80 países donde mi situación sería ilegal. Hay 20 países europeos donde hay propuestas de esterilización a personas transgénero, donde el acoso, la intimidación y la violencia forman parte de la normalidad. Afortunadamente, pero no quiero pasar sin ello, aquí, cuando se ha producido acoso, intento de intimidación y
insultos, como a la compañera Mar Camproyer, que la tenemos presidenta de la Andalucía. Afortunadamente es un caso excepcional y, sobre todo, y afortunadamente, la sociedad se vuelca en el apoyo a la persona y a la víctima que es acosada, pero no es la normalidad en otros países. Miren, de 2008 a 2014 ha habido 1.509 homicidios de personas transgénero en 61 países. En España también, el 70% de las personas lesbianas, gay, transexuales, bisexuales e intersexuales niegan u ocultan su condición en el periodo escolar. Desde luego no hablemos de los que los tuvimos que ocultar en otros tiempos, que fuimos casi el 100%, porque entonces el 5% de valientes que no lo ocultaban tenían un añadido de acoso y derribo y de aislamiento social. Y estamos hablando de un continente, el africano, cercano a nuestra ribera, donde la vida es aún para las personas LGTB, mucho más dura. Países que penalizan, 36 países del continente africano que penalizan la homosexualidad. Debemos hacer que los armarios, para lo que sirvan, sea solamente para guardar la ropa. Y en este proceso de cambio, para nosotros se nos hacen referentes todas aquellas personas que han luchado, sean homosexuales o sean heterosexuales, que también se han incorporado en la lucha. Y en eso coincido con la parlamentaria Pérez en que esto es una lucha no solo de los colectivos, sino de toda la sociedad, porque ahí se produce el avance real. Y nos hacemos referencia, por supuesto, al queridísimo también para nosotros Pedro Cerolo. Pero no solo hacemos nuestro lo de Pedro Cerolo, sea militante del Partido Socialista o sea militante de otra organización. También lo hacemos de recientemente fallecido Shanghai Lili y de otros tantos, de tantos hombres y mujeres que han luchado desde el anonimato, desde el sufrimiento y en muchos casos de la cárcel, la de Huelva para un tipo de homosexuales y la de Badajoz para otro tipo. Para nosotros son referencias de luchadores y luchadoras, independientemente del carné político que lo tengan, y forma parte del patrimonio de lo mejor de la historia de España y de lo mejor de la historia de Andalucía. Tenemos... Debe de concluir, señor Maillo. Sí, y ya termino, señor presidente, y muchas gracias por su generosidad. Tenemos el orgullo de estar en una tierra que marca el inicio de un blindaje de derechos a las personas LGTBI y una tierra que tiene el reto, desde el ejemplo de una ley que debe ser mejorada, que indudablemente va a ser mejorada, y es el espíritu que espero que tenga en los grupos que han tomado la iniciativa, sea también la oportunidad de una ley en la que el consenso o la unanimidad que se respira en la defensa de este blindaje de derechos se traduzca también en la generosidad, en la no apropiación partidista o sectaria de las leyes y, sobre todo, en la generosidad que ha demostrado la sociedad andaluza en estos cambios de una tierra de tolerancia, una tierra que tiene que seguir avanzando en este ámbito, pero que indudablemente ha hecho y nos ha hecho la vida mucho más cómoda a los que vivimos en el sur de España. Muchas gracias. Gracias, señoría. Corresponde el turno ahora al Grupo de Ciudadanos.